Muchas gracias, doctor Roberto Tapia, por la invitación, doctor Jalabe y académicos y toda la audiencia que nos acompaña. Para mí es un privilegio estar con ustedes y platicarles también un poco de lo que fue la estrategia que le hemos denominado hospitalización anticipada como parte de la experiencia que tuvimos en la unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamex, como ya mencionó el doctor Tapia, durante un periodo de 14 meses. ¿Y por qué hospitalización anticipada? ¿O por qué no llamarle oportuna? ¿O por qué no llamarle temprana? Y es que los tratamientos para COVID-19 tienen un impacto benéfico dependiendo de la etapa en donde se encuentra la enfermedad. Y por otro lado también, estas medidas terapéuticas que tenemos disponibles hasta el momento y que han demostrado ser médicamente útiles son pocas. Y cada una de ellas tiene un impacto muy específico dependiendo de la etapa y la mayoría de ellas se encuentran en esta gráfica, la podemos localizar en lo que llamamos nosotros la fase pulmonar o la etapa 2, en donde la oxigenoterapia, la dexametasona o el uso de esteroides y algunos antivirales son los que tienen un verdadero impacto en el curso de la enfermedad. Y es así donde las intervenciones en el momento adecuado pueden evitar de manera anticipada la complicación de la enfermedad. Por eso es que decidimos nosotros llamar a esta estrategia hospitalización anticipada. Por otro lado, también, desde muy iniciada la epidemia, salieron estas publicaciones en donde pudieron establecer que el curso y el desenlace entre los pacientes hospitalizados, particularmente en los primeros comunicados de China, demostraron que hay una ventana de oportunidad para hacer estas intervenciones que puedan modificar el curso de la enfermedad. Y estas las situamos precisamente entre el día 5 y el día 10 en que se han iniciado los síntomas. Antes de que se presenten las complicaciones es donde nosotros debemos de hacer las intervenciones que, como les he dicho, pueden impactar en el curso de la enfermedad. Y por otro lado, también recordar que los cuadros moderados, algunos cuadros leves, dependiendo de los factores de riesgo que tenga la persona para progresar a la gravedad, pueden contribuir de manera considerable a la morbimortalidad y particularmente aquellos que tienen enfermedad moderada o enfermedad grave, que esto se define como aquellos que ya tienen neumonía y que además pueden llegar a tener ya un problema en el intercambio de gases o hipoxemia o inclusive lo que se ha denominado la sobreexpresión de la respuesta inmune o fenómenos de hiperinflamación. Y es así que nosotros durante la etapa de atención hospitalaria tuvimos una evolución que quiero describir brevemente. Primero, estábamos enfocados en la unidad temporal a atender personas que fueran referidas de otros hospitales, sobre todo hospitales COVID o reconvertidos, ya en una etapa de recuperación o convalecientes. Sin embargo, el flujo de pacientes que teníamos no era el que nosotros deseáramos, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad hospitalaria instalada que teníamos. Y por otro lado, nos dimos cuenta que el sistema de atención que teníamos dentro de la red de servicios hospitalarios en la Ciudad de México estaban enfocadas a dos cosas. Una, a atender a los pacientes en los servicios de urgencias y en los servicios hospitalarios cuando estaban lo suficientemente graves. ¿Para qué? Para que de esta forma administrar de alguna forma los servicios hospitalarios y que no se viera rebasada la ocupación hospitalaria o la capacidad hospitalaria. Y por otro lado, se instaló todo un sistema de contención de los pacientes en casa a través de lo que se llamó el manejo ambulatorio del COVID. Y para eso había muchos sistemas, ¿no? El Locatel, el 911, los centros de salud, el médico en tu casa, los portales electrónicos en donde las personas podrían acudir a información y asesoría. Y esto, además, mantenían el sistema ambulatorio de contención en casa de los pacientes, abonado también por el miedo, la desinformación, la desconfianza en el mismo sistema de salud, patrones culturales o también esto que hemos visto que es terrible, la hipoxemia feliz, pacientes que están con hipoxemia franca, pero que no perciben esta falta de oxigenación, como se traduce comúnmente en disnea. Y que el paciente sale de este sistema de atención ambulatorio a un triaje respiratorio o a un servicio de urgencias. Y si aquí en este punto la capacidad hospitalaria es limitada o nula, pues lógicamente basta priorizar a aquellos que estén más graves. De tal manera
que dentro de este sistema de atención existían muchas oportunidades perdidas de atención y de intervenciones que pudieran, como ya había mencionado, modificar el curso de la enfermedad. Y es así que creamos este concepto de la hospitalización anticipada, en donde además nos planteamos objetivos muy claros. Primero, dar intervenciones terapéuticas oportunas y también, por otro lado, contribuir a disminuir la transmisión de la infección en la comunidad. Por otro lado, también en la intervención terapéutica oportuna, con objetivos que iban enfocados en evitar la progresión a la gravedad, además utilizando medidas que hayan demostrado bajo el máximo rigor científico que eran médicamente útiles, y aquí las enumero: control estricto y preciso de las comorbilidades, la oxigenoterapia oportuna, el control de la inflamación y también lo que es la anticoagulación de acuerdo a los requerimientos. Y ahora, ¿cómo hicimos esto? Pues para esto tendríamos que ir hacia donde estaban estos enfermos. En quienes podían beneficiarse de una hospitalización anticipada, pues estaban en el primer nivel de atención. Y es así que se articularon criterios muy precisos de quienes podían beneficiarse de una hospitalización oportuna, temprana o anticipada, y así utilizamos estos criterios para operacionales, que tuvieran una PCR positiva o que tuvieran definición operacional de caso, y sobre todo esto, que no estuvieran saturando por abajo del 90%, y algo que es fundamental, que tuvieran factores de riesgo de progresión a la gravedad, ya sea por edad, por comorbilidades, que aquí las enumero las más importantes, y que además estuvieran ya con datos de alarma o con lo que podríamos llamar elementos que puedan estar asociados a un riesgo de progresión a la gravedad, que aquí también los enumero. O si había posibilidad de evaluar con un poco más de profundidad a través de exámenes de laboratorio o estudios de imagen que pudieran también estar señalando una probabilidad de progresión a la gravedad. Y para eso hicimos todo un sistema de atención comunitaria a través de centros comunitarios o de triaje respiratorio, que estos además eran operados por el mismo, la unidad temporal, pero yendo hacia la comunidad. Empezamos con 8 centros comunitarios, pero posteriormente se adhirieron todas las alcaldías a través de las jurisdicciones sanitarias y los centros de salud, de tal forma que llegamos a tener hasta 48 puntos de referencia, contando entre centros comunitarios y jurisdicciones sanitarias, y también hospitales del Valle de México y su área metropolitana. Entonces, también nosotros empezamos a ver los beneficios que podía tener la hospitalización anticipada, porque además esto nos permitía insertarlo dentro de nuestro modelo de operación en la unidad temporal para poder dar tratamientos que pudieran evitar la progresión a la gravedad, como ya mencionaba, a través de algo que va a describir en más detalle Rodrigo Ville más adelante, de todos nuestros procesos sistematizados y estandarizados para la gestión de la hipoxia, prevención de la trombosis, el control estricto y preciso de las comorbilidades y también la inmunomodulación, con el objetivo de evitar la progresión a la gravedad, medido por todas estas variables que describo aquí a la derecha: el requerir puntas nasales de alto flujo, o que requieran de cuidados intensivos, ventilación mecánica, o lo más lamentable es la muerte. Para ello, también a través de que instalamos todo este modelo de atención, pues teníamos nosotros que generar un ecosistema informático que nos permitiera estar evaluando cada una de estas intervenciones y también cuál era el beneficio o no de tener una hospitalización anticipada bajo los criterios que ya he mencionado. Y es así que dentro de todo esto se generó una plataforma de registro sistemático de la información y de evaluación de prácticamente todas estas variables que pongo aquí a continuación. Y entonces esto nos permitió hacer un análisis estadístico para describir aquellas personas que fueron hospitalizadas provenientes desde los triajes comunitarios y comparándolo entre dos grupos: aquellos que llegaron saturando por abajo del 90% y aquellos que llegaron por arriba del 90%, y además los estratificamos por esta escala clinimétrica, que es altamente reproducible y ha sido validada en múltiples escenarios, que es la escala de Cole. Los dividimos en aquellos que estuvieran por abajo de 8 o mayor de 8. Los mayor de 8, lógicamente, son los que más riesgo tienen de progresión a la gravedad, y también considerando
pues aquellas variables que impactan precisamente en el pronóstico. De aquí hicimos este análisis utilizando estos instrumentos estocásticos y aquí les quiero mostrar algunos resultados. Cuando comparamos aquellos que fueron hospitalizados de manera anticipada contra aquellos que no, encontramos que teníamos en este análisis preliminar cerca de 2,000 pacientes en esta condición de hospitalización anticipada y cerca de 280 que no fueron hospitalizados de manera anticipada. En las características sociodemográficas y clínicas podemos ver que son poblaciones evidentemente diferentes. Aquellos que llegaron en una fase, digamos, más avanzada, pues tenían mayor edad. También vemos que llegaron con menor saturación de oxígeno, también llegaron con mayor taquipnea, o sea, con mayor frecuencia respiratoria, más frecuencia cardíaca, más taquicardia y también mayor temperatura o presencia de fiebre. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, lógicamente entre más tardío llegan los pacientes, más probabilidad de tener de progresión hacia la gravedad existe. También cuando vemos otras escalas clinimétricas que utilizamos en la evaluación de los pacientes, que es la escala de News, que ustedes saben, la categorización nos permite establecer en un News verde, un News amarillo y un News rojo, de acuerdo al puntaje que nos dan diferentes elementos clínicos y muy fáciles de poder estimar. Pues también vemos que la población de las personas que se hospitalizan de manera no anticipada pues es diferente. Vienen con un mayor grado de severidad, incluyendo también en la escala de Cole. Y aquí también vemos cómo también esta población de las personas que no se hospitalizan de manera anticipada, pues tienen mayor número de comorbilidades. Y aquí nos puede llevar a una conclusión lógica, que aquellos que se hospitalizan con mayor número de comorbilidades, mayor deterioro en su condición respiratoria o en las escalas clinimétricas, pues les va a ir peor. Y esto lo vimos y era lógico y era esperado para ello. Vean cómo las poblaciones son muy diferentes y sobre todo los desenlaces en cuanto a días de uso de puntas nasales de alto flujo, el de requerir de puntas nasales de alto flujo, el de requerir ventilación mecánica, inclusive también los días de estancia hospitalaria y sobre todo el desenlace de muerte, pues es mucho mayor en esta población que no se hospitalizó de manera anticipada por las variables que ya he descrito. Sin embargo, cuando nosotros estratificamos por la escala de Cole entre aquellos que se hospitalizaron de manera anticipada y de manera no anticipada, el fenómeno se sigue manteniendo, es decir, sí empezamos a ver el beneficio que tiene de la hospitalización anticipada o de hospitalizarse de manera oportuna versus no hospitalizarse de manera oportuna, aún en aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de progresión hacia la gravedad. Y no conforme con ello, hicimos un ajuste, un análisis ajustado por aquellas variables que puedan ser confusoras y que pudieran estar interviniendo en el desenlace de cada una de las cosas que ya hemos comentado, es decir, requerir puntas nasales de alto flujo, ser admitido en la unidad de cuidados intensivos o requerir asistencia mecánica ventilatoria o muerte. Pues cuando hacemos este análisis ajustado, el beneficio de la hospitalización anticipada sigue prevaleciendo. Y así podemos nosotros concluir que la hospitalización anticipada reduce la posibilidad de muerte en un 78%. Y aún en personas con alta probabilidad de progresión a la gravedad basado por la escala de Cole, reduce la posibilidad de muerte en un 81%. Y lo mismo se mantiene en la posibilidad de requerir asistencia mecánica ventilatoria. Esta se reduce hasta en un 49% y también la posibilidad de requerir de puntas nasales de alto flujo hasta en un 55%. Entonces, para concluir, la hospitalización anticipada basada en la saturación de oxígeno puede darlo, y también en la escala de News, puede dar lugar a una menor tasa de progresión de enfermedad grave y puede ser un beneficio para mejorar los resultados clínicos en pacientes con COVID-19. Nuestros resultados muestran que es importante clasificar a los enfermos según la puntuación de Cole en el momento de la admisión, como aquellos con una puntuación de Cole mayor o igual a 8, es más probable que requieran puntas nasales de alto flujo o asistencia mecánica ventilatoria o ser admitido en la unidad de cuidados intensivos y por lo tanto también mayor riesgo de mortalidad. También
la hospitalización anticipada nos permite tener otros beneficios a través de la intervención terapéutica oportuna, que es evitar la progresión a la gravedad, como ya he mencionado. Esto, permitirnos el control estricto y preciso de las comorbilidades, que en el ámbito ambulatorio no es tan sencillo. Tan solo toda persona que recibe dexametasona inevitablemente va a tener hiperglicemia. Y la hiperglicemia, por los productos avanzados de la glicación, te puede dar inflamación. Entonces, es como no estar haciendo nada de inmunomodulación. También cortar cadenas de transmisión, evitar la polifarmacia, evitar medicamentos que no sirven de nada o que por otro lado puedan tener efectos adversos o lo peor aún, retirarlos de la exposición de los antimicrobianos por prescripciones inadecuadas y también la hospitalización terapéutica oportuna y la intervención de la hospitalización anticipada te permite optimizar todos tus recursos. Así, la hospitalización anticipada también te permite que puedas ejecutar imperativos terapéuticos en el momento en el que se encuentre la etapa de la enfermedad en donde estas maniobras pueden realmente tener un impacto para modificar el progreso de la enfermedad. También podemos nosotros decir que, y que además lo demostramos dentro de la unidad, que el inicio del remdesivir como antiviral tiene precisamente una ventana muy reducida para tener un impacto en el curso de la enfermedad, que es precisamente antes del día 8 de inicio de síntomas. Es decir, en las fases iniciales es donde nosotros podemos realmente reducir la carga viral y que con ello también se reduzcan los mediadores de daño que eventualmente te puedan llevar a las complicaciones. Y acá rápidamente, no es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero sí quiero mostrarles que en un análisis preliminar de 575 pacientes tratados con remdesivir y comparados contra aquellos que no lo recibieron, el impacto sobre todo en la probabilidad de mejora es sustancial, cerca del 70%, y que también en la probabilidad de progresar a la gravedad, aquellos pacientes que fueron tratados con remdesivir tienen hasta cerca de un 60% menor riesgo de progresión a la gravedad en comparación con los no tratados. Para quienes estén interesados en conocer un poco más en detalle nuestros resultados de esta estrategia de la hospitalización anticipada, que en inglés es Preemptive Hospitalization, lo van a poder encontrar próximamente, que esto va a ser quizá de un par de días, en esta revista, en el Therapeutic Advances in Infectious Diseases. Y pues con esto me concluyo mi participación. Muchísimas gracias por su atención.